Hola, pues buenas tardes, días, noches, ¿verdad? Pues a la hora que nos vean por aquí, ¿verdad? Vamos a seguir, continuamos, ¿verdad? Con lo de la confesión, ¿verdad? Con lo de la confesión, recordando, ¿verdad? Cómo podemos por ahí, pedirle a Dios que nos ayude, ¿verdad? Cómo podemos, seguir haciendo esa confesión como Dios quiere que sea, ¿verdad? Como nos enseña, ¿verdad? ¿Y de qué debemos confesar? A veces nos preguntamos, bueno, pues ¿para qué, verdad, tanto confesarnos seguido, verdad? ¿Para qué nos estamos confiese? Pero es muy necesario, ¿verdad? Seguirnos confesando, pues las más veces posible, ¿verdad? Porque constituye un auténtico, a veces decimos, ¿por qué? Es fastidioso estarnos confesándonos cada rato. Eso se escucha a veces en las confesiones, ¿verdad? De ciertas personas. Nos comenta aquí el padre Eleazar. Dicen cosas que ni siquiera son faltas, que no fueron a misa, ¿verdad? Por ejemplo, o sea, son cosas más o menos es lo que dice, se pueden confesar porque estaba enfermo. ¿Verdad? Lógicamente que cuando se está enfermo, ese no es pecado. Si estamos enfermos, no es pecado ir a misa. Si así es por enfermedad, si es por flojera, por otras cosas, porque se va a ir de pachanga, por ahí esto y por lo otro, ¿verdad? Dice entonces allí dice si es falta, si es pecado, ¿verdad? Pero mientras es por enfermedad, no es pecado. ¿Para qué confesar? ¿Para qué se confiesa eso? No hay necesidad. Por ejemplo, también que comió carne el viernes de Cuaresma, porque se le olvidó, ¿verdad? Pues si así no se acordó, si eso no es pecado, porque fue que se te olvidó confesar, o sea, de que ese día no se comía carne, o sea, si fue por olvidarte, no hay problema, solamente cuando le hayas hecho por tú sabiendo que no se come carne y tú la comes, entonces sí es pecado, pero si no lo hiciste sin ninguna, que tú mismo lo hayas hecho, o sea, no es pecado. Si no se acordó, no es ninguna falta. No es falta acusarse de eso tampoco, ¿verdad? No se necesita acusar porque no es pecado. Es a veces, porque a veces dice tristemente, a veces son como discos rayados, como cassette que son grabados, por ejemplo, que tienen ese pecado y que lo sacan una tras otra y otra vez, o sea, vienen confesando el mismo pecado, de lo mismo. Echaron su fórmula y decía así, echan su fórmula de confesarse. Eso sí es lo que dicen los sacerdotes, ¿verdad? Como dice aquí este sacerdote, porque él escucha las confesiones. Y a veces de lo mismo y lo mismo. Sus pecados entre una nevera los echan simplemente agarran ciertos pecados. Esos son los que yo me acuerdo así, y esos son los únicos que se dicen. Y se sigue así todo el tiempo con el mismo pecado o simplemente congelado sin hacer ese cambio en nada, o sea, por lo mismo, ¿verdad? Que no quieren hacer ese cambio. Se acusan de cosas que si dejaran de cometerlas no adelantarían gran cosa en la santidad. Bueno, o sea, como dice, se tiene que hacer el cambio en la vida para que haya esa transformación, para que haya ese cambio, ¿verdad? Porque si no hay ese cambio, pues lógicamente, ¿verdad? Se va a seguir en lo mismo, en lo mismo y en lo mismo. Y eso es lo que Dios no quiere, lógicamente, ¿verdad? Si queremos vivir esa santidad. Dice, pero de la verdadera gravedad, si dice, se confiesan, a veces es como una pregunta, o sea, de verdad, de los pecados graves, ¿realmente nos confesamos? O sea, a veces son cosas que ni siquiera vienen al caso, ¿verdad? Que hay que son pecados, pero dice sí, está aquí, saque lo mismo, pero realmente de los verdaderos pecados ni siquiera se dice nada. Eso sí, están bien guardaditos, ¿verdad? Dice, de veras, no es verdad que en la confesión presentamos la careta o el disfraz. No hay que ponernos caretas ni disfraces ni nada en la confesión. Nunca hagamos eso de ponernos caretas o disfraces. Dice, ¿verdad? Pero las llagas verdaderamente no se descubren. O sea, no. Hay que, como decimos, ser limpios, ser transparentes y decir, ¿sabe qué, padre? Pues sí, pequé, la regué en esto. Pido perdón, ¿verdad? Que haya ese verdadero arrepentimiento y decir, pues sí, la regué, me reconozco como pecador, me reconozco que le fallé en esto a mi Dios, ¿verdad? Es eso. Nos pasa como aquellas dos personas que sufrieron un accidente y una se dislocó un brazo, los dos se dislocaron un brazo. Vino el sobadero
y y una empezó a gritar con con mucho, como dice, pues dolor, ¿verdad? Mientras el enfermero le volvía el hueso dislocado en su sitio preciso, o sea, pues gritó, lloró y todo, ¿verdad? Porque pues al ponerle el brazo dislocado, o sea, todo eso, ¿verdad? Y ya, pero se lo arregló y quedó muy bien. O sea, sufrió un poquito, pero pues le estuvo bien, ¿verdad? Lo que hizo. Sin embargo, dice, el cambio en la otra persona no dio el mismo quejido ni nada de eso, ¿verdad? O sea, no se quejó para nada. Cuando se fue el masajista, la que sí había gritado le preguntó a la otra, ¿y tú por qué no gritaste mientras te movían el brazo? Ay, respondió, ¿verdad? Aquel otro que no se quejó, morrogantemente la otra. Es que yo, ya, o sea, como diciendo, le respondió, es que yo le presenté el brazo que no me dolía, por eso ni siquiera grité. Tontas cosas hace la gente, ¿verdad? Como diciendo, ahí está, se va a seguir quedando con ese mismo dolor, con su mismo malestar, va a seguir sufriendo. ¿Por qué? Porque no quiso, ¿verdad? Que aunque fuera que sufriera un poquito, ¿verdad? Le diera pena y todo eso de decir su pecado, ¿verdad? Pero diciendo, pues, o sea, como diciendo, engañé al masajista y aquí, ¿verdad? Como decimos nosotros, a lo mejor algunos si dijeran, no, pues yo ya engañé al sacerdote, ya lo engañé. Pues al sacerdote lo podemos engañar, pero a Dios nunca lo engañamos. A Dios nunca lo vamos a engañar, así es de que nos engañamos nosotros mismos, porque preferimos estar con esa inmundicia en nosotros, ¿verdad? Dice, qué cosa tan tonta. Eso es cierto, ¿verdad? Es tonto, sí, eso sí. Podemos ir cada vez al médico del alma, presentarle lo que en verdad no duele en la conciencia. O sea, simplemente presentarle aquello que ni siquiera nos duele, que ni siquiera nos lastima, simplemente, padre, no fue misa por esto, padre, ¿verdad? Dije, hay una cosilla ahí sencilla, ¿verdad? O sea, cositas así, pero los verdaderos pecados no los queremos sacar, ¿verdad? Porque sabemos que van a doler, duele, ¿verdad? Sacar esos pecados y eso es lo que se debe hacer. Para salir también de la audiencia sin curación y sin mejora ninguna en nuestra vida espiritual. No, o sea, al contrario, tenemos que sacar todo, como le digo, aunque duela, pero así vamos a estar en paz, el dolor se va a ir, ¿verdad? Como hicimos esa carga se va a quitar de encima de nosotros, no la vamos a tener cargando todo el tiempo, ¿verdad? Si se va y se dice y ya se queda ahí se quedó y seguimos para adelante, ¿verdad? A veces cuando la gente empieza a decir boberías, al acusarse, algunos sacerdotes le hacen esta interesante pregunta. Si Jesucristo se te presentara en este momento, colocando sus sagradas manos sobre tu cabeza y la cabeza de usted le dijera, ¿qué le dijera? Dígame, ¿cuál es el pecado que usted repite y que le interesa no volver a cometer jamás? ¿Cuál es el pecado que le dijéramos a Jesús? ¿Cuál es aquel pecado, verdad, que necesito decirte, mi Jesús, que jamás, verdad, quiero volver a cometer? ¿Cuál? Entonces sí vamos a pensar, ¿cuál es el pecado que tengo que decir? Aquel pecado, como nos decía al principio, de hacer esa oración y decirle, Señor, Espíritu Santo, ilumíname. ¿Verdad? ¿Cuál es el pecado que más está entristeciendo a Dios? ¿Con qué pecado te he fallado más, mi Señor? ¿Verdad? Ese es el pecado que debemos decir. Dígame cuál es. Y yo le concedo el milagro de que nunca lo volverá a cometer. Así eso nos dijera Jesús. ¿Verdad? Que sacáramos ese pecado para no más cometerlo. ¿Verdad? Eso es lo que Dios quiere. ¿Qué pecado le diríamos? ¿Qué pecado le dirías tú? ¿Cuál pecado entonces es el que tienes que sacar? Pues ese es el pecado que primero debemos confesar, de cuál debemos arrepentirnos más que de todos los demás pecados que tengamos cargando, ¿verdad? Aquel pecado, como dice, que no se quiere sacar por alguna otra razón, por vergüenza, por este miedo, por temores, por lo que sea, ¿verdad? Todos se dice sacar ese pecado. Si hoy se te apareciera Dios y a usted le preguntara el Señor, ¿cuál de las faltas que cometo en mi vida es la que más te está disgustando, mi Dios? ¿Cuál pecado le dijéramos? ¿Qué pecado le está disgustando más a Dios de nosotros? ¿Verdad? Eso es lo que debemos decir y hacer.
pues de ese pecado es en lo que tenemos que arrepentirnos y confesarnos, ¿verdad? Nuevamente nos lo vuelve a recalcar. ¿Cuántas veces una persona va a confesarse después de años que no lo hacía y solo dice 3 o 4 boberías? Pues no, ¿verdad? Después de tanto tiempo, nada más decir cualquier cosita, pues no. O si en esos 3 años ya traes cargado como decimos, el buche, ¿verdad? El tambache aquí de tantos pecados, imagínense si se dice bien que un santo peca 7 veces al día, imagínense nosotros como dijeran por ahí que todavía no llegamos a ese rango, ¿verdad? Pero en la perseverancia estamos, ¿verdad? Luchando para, Dios quiera, ¿verdad? Que con la ayuda de Dios alcancemos esa meta de la santidad y todos a eso estamos llamados a alcanzar la santidad. Y lógicamente hay que estar confesándonos constantemente para sacar toda inmundicia que traigamos adentro, ¿verdad? En nuestra alma. Dice, sí, dice, tristemente, dice, muchos dicen puras bobadillas o puras bobaditas de los verdaderos pecados. Las enfermedades graves del alma, esas son las que se tienen que sacar, las enfermedades graves del alma. Y para pedir a Dios que nos ilumine, como le digo, hagamos el test como de la lámpara, ¿verdad? Ponemos una lámpara, ¿cómo se ve? ¿Cómo se ve con esa lámpara? Al principio se ve, como decimos, se ve limpio, ¿verdad? Todo que no hay nada, pero sin embargo ponemos la luz de la lámpara y cómo se ven todo ese polvito volando. Así está nuestra alma. Pidámosle por eso al Espíritu Santo que Él sea nuestra lámpara, que sea esa luz para que nos ayude a ver toda esa mugrería que tenemos ahí, todo ese polvito que traemos aquí, que son nuestros propios pecados. Pidámosle a Dios porque a veces es lo único que necesitamos, simplemente que el Espíritu Santo nos ilumine para poder sacar nuestras faltas, nuestros pecados que ahí están, nomás que no los vemos, pensamos que no hay. Decimos, no, pues no estoy tan mal, pero pidámosle y verán cómo Dios hace grandes maravillas y hace que nos demos cuenta en qué le hemos fallado. Y así podamos tener, pues como decimos, y darnos cuenta de la gravedad que hay en el alma. Imagínense si le ponemos a esa atención y nos ponemos a pensar todo aquello que le hemos fallado a Dios, híjole, ¿verdad? No queremos que llegue el momento, como decimos, de que Diosito nos llame así, porque decimos, por ahí esa alma se puede perder, ¿verdad? Pero no, hay que echarle ganas. Ni las sombras en su confesión, ¿verdad? Dice simplemente no hay que hacer, sino hay que sacar todas esas sombras que traemos ahí. Y como en la confesión se perdona todo aquello del cual se arrepiente y se confiesa, ¿verdad? Por eso dice, hagamos todo lo posible por arrepentirnos y confesarnos cada ratito. ¿Qué tanto será lo que se les perdona si lo que confiesan arrepentidos es tan poca cosa? ¿Ah? ¿Y lo demás qué? Dice, ¿y lo demás qué? Saquemos todo lo que tengamos que sacar, pidámosle a Dios que nos ilumine a los santos, digámosle a San Pío, San Juan Bosco, ilumíname, ayúdame a sacar todo lo que tengo que sacar. Ya ven San Pío, cómo iban muchos a confesarse y él mismo les decía, traes cargando esto y esto y esto y esto. A veces las personas ni se acordaban. No se acordaban, ¿verdad? Hasta que San Pío les empezaba a decir, ¿te acuerdas cuando hiciste esto y esto y esto y esto? Ah, caray, sí, padre, no me acordaba. ¿Te acuerdas? Por eso pidámosle a Dios, ¿verdad? Que nos ilumine por medio del Espíritu Santo y si no, por reforzarlo con los santos. Ayúdenme a sacar toda aquella inmundicia que traigo que no me recuerdo, pero que es necesario sacarla y despegarla de mi alma, para que mi alma se vaya limpiando, purificando, manteniendo limpia y hermosa, porque así es como Dios la quiere, limpia y hermosa, para que podamos algún día disfrutar con Él de su presencia, ¿verdad? Porque si está manchada, imagínense, bien claro lo dicen las Escrituras, nada manchado entrará al reino de los cielos, absolutamente nada. Y si queremos entrar al reino de los cielos, pues hay que limpiarla, hay que limpiar nuestra alma por medio de la confesión. A muchos cristianos que se confiesan estérilmente, si Cristo se te apareciera y les diría, quizás deja de confesarte de tantas bobadas y acúsate más bien de que no crees en mi poder. Acúsate de aquello que has hecho, no de tonterías. ¿De qué? Dice que de las cosas que ni te imaginas, que de todas las cosas aquellas que ni te imaginas, que ya sabe, ya Dios nos conoce, que Jesús sabe todas las cosas que traemos.
Dice, no estés diciendo cosas que no, sino di los verdaderos pecados, las verdaderas faltas. Ya en los videos atrás que hemos compartido con todos ustedes, ahí está. ¿De qué manera podemos hacer examen de conciencia? Más o menos, ¿qué es lo que es pecado? Ver las faltas. O sea, todo eso nos ha enseñado ya por medio de todos estos videos que hemos compartido con ustedes. Los que no los han visto, véanlos y verán cómo podemos hacer esas confesiones tan hermosas y que nos dan tanta paz. Mírenlos, que esto nos va a ayudar mucho a seguir ese camino a la santidad. Dice, imagínate, nos dice Jesús, si yo te amo verdaderamente, ¿qué no quieres, no te quieres convencer de que yo soy capaz de renovar tu vida? ¿No creemos que Dios nos puede renovar nuestra vida? ¿Que Dios puede transformarnos completamente al 100%? Él por eso dio su vida y su sangre por nosotros, para que nuestra alma se salve. Por la salvación de nuestras almas, Él murió por nosotros para abrirnos las puertas del cielo. Muchos de nosotros quedaríamos callados largo rato y nos convenceríamos de que en la confesión colamos los mosquitos para presentarlos al Señor y dejamos pasar los camellos sin darles importancia. Dice, dejamos pasar los mosquitos, pero sin embargo los camellos los dejamos pasar. O sea, eso ni siquiera lo decimos. O sea, como dice, los grandototes, los pecadotes grandotes ni siquiera los decimos. Él no quiere que le presentemos pecados, como decimos, chiquitos, sino que le presentemos los pecados grandotes, ¿verdad? Dromedarios, nuestros pecados grandes, para que así seamos perdonados. No quiere que solamente le estemos presentando esos mosquitos, como dice allí, pero dejemos que se queden los dragonzotes ahí, o sea, esos pecadotes. No, Él quiere que saquemos todo, tanto pecados chiquitos como pecados grandotes, especialmente los grandotes. ¿Verdad? Ya después poco a poco dice que queremos sacar chiquitos, pero ya cuando hayamos sacado todos los pecadotes grandotes que traigamos pegados ahí en nuestra alma, como le digo, hay que repasar nuestra vida desde la niñez, la juventud, ¿verdad? Si es posible, una repasadita pero completita, toda la vida, ¿verdad? Y verán cómo vamos a sacar de inmundicia que, híjole, ¿verdad? Nuestra renuncia al pecado, tenemos que renunciar a esos pecados, no los sigamos manteniendo, renunciemos completamente, ¿verdad? Y ya cuando hayamos renunciado a ellos, destruirlos y dejarlos ya ahí destruidos. Ya no volver a, como decimos, a volver a ese mismo lugar donde vamos a caer en pecado, ya no. Al contrario, ¿quieres que se acerque quienes se acercan al sacramento de la penitencia obtienen la misericordia de Dios, se obtiene el perdón, ¿verdad? De la ofensa que se ha hecho contra Él, ¿verdad? Porque cada vez que pecamos, pecamos contra Dios, ¿verdad? Y al mismo tiempo se reconcilian con la Santa Iglesia Católica, ¿verdad? Nos reconciliamos con Dios, pero a la vez con la Iglesia. La confesión la podemos hacer de esta manera, ¿verdad? Por ejemplo, podemos, como dice, cuando lleguemos ahí, los que ya tengan tiempo, años sin confesarse, ¿verdad? Es llegar a presentarnos delante del Padre, ¿verdad? Hacer, como decimos, el persinarnos, ¿verdad? Y ya entonces ya nos persinamos, ¿verdad? Delante de Dios, delante de Cristo, porque el sacerdote es el representante de Cristo, ¿verdad? En sí. Y así el Padre nos va a decir, ¿verdad? Para hacer, ¿verdad? Nos va a decir, simplemente nos va a decir Ave María Purísima, vamos a decir en gracia de Dios concebida o sin pecado concebida, ¿verdad? Entonces el Padre hace, vamos a decir, Padre, hace tanto tiempo que no me he confesado, ¿verdad? Y así, pues sí, ¿verdad? Cumplí mi penitencia y todo eso se hace de esta manera simplemente, ¿verdad? Padre, o el mismo sacerdote va a decir cuánto tiempo haces que ya te confesaste, no, pues hace una semana, un mes, 2 meses, 3, un año, 2 meses, tantos años, la verdad no me acuerdo, Padre, pero ya tiene tiempo, ¿verdad? O sea, es decirle cuánto tiempo. Y pues sí, la verdad, pues ya cuando se tiene mucho tiempo sin confesarse, es eso, decirle, ya tengo mucho tiempo que no me he confesado, necesito su ayuda, ¿verdad? Ayúdeme para poder ir sacando, ¿verdad? Esas faltas que tengo, o ayúdeme, porque pues sí, si ha confesado, pues hace poco tiempo, si tengo tanto tiempo que me confesé, pero ok, necesito pedir perdón en esto, y se dice, Padre, bendígame, porque he pecado, ¿verdad? Y pues ya después ya me acuso de esto y esto y esto y esto, y ya cada uno de nosotros sabemos, ¿verdad? Y se dicen los pecados, ¿verdad? Me acuso de Padre, me acuso de esto, me acuso de los pecados
que pues también, ¿verdad? Como le digo, si no nos acordamos de alguno, es decir, ok, también pues de los que se me hayan olvidado, pero en cuanto lo recordemos es volver nuevamente a la confesión, no quedarnos como decir, se me olvidó, ya los confesé, no, ¿verdad? Si se, como si se borra una parte, pero tenemos que irlo a decir a con el sacerdote. Cuando las palabras me den, cuando después del sacerdote, ya después de que digamos los pecados, él va a dar unos pequeños consejos. Ya después, pues todos vamos a decir, sí, padre, ¿verdad? Cuando me diga la penitencia, también le digo, sí, padre, gracias, ¿verdad? Claro que sí, hacer, ¿verdad? Estar contestando también ahí. Mientras el Padre nos da la bendición del rezo de Jesús, mi Redentor y Señor, o sea, en ese momento, ¿verdad? Como dice, nos va a dar consejos, nos va a ayudar a cómo hacer esa buena confesión, si ya se tiene tiempo, pero después nos va a pedir, ¿verdad? Que va a ser una oración en nosotros. Cuando el Padre nos diga que vayamos en paz, le decimos muchas gracias y nos vamos a rezar nuestra penitencia, ¿verdad? Recordemos y pongamos atención cuando nos ponga la penitencia, porque a veces por estar pues pensando en otras cosas se nos va, ¿verdad? A ver, padre, ¿cuál fue mi penitencia? Porque a veces se nos pasa, ¿verdad? Si es posible al final, antes de irnos, gracias, padre, pero a ver, recuérdeme cuál fue mi penitencia, porque a veces sí se nos pasa, y hacerla inmediatamente. Si ya estamos, si están repartiendo la comunión, pues hay que ir a comulgar, ¿verdad? Como en algunos lugares se acostumbra, ¿verdad? Que cuando está en la Santa Misa se están haciendo las confesiones, ir a confesar, ir a tomar la comunión, regresar y hacer la penitencia, ¿verdad? Es hacer la penitencia. Y como le digo, hay que seguir también orando por nuestros sacerdotes para que también pues ellos estén dispuestos, ¿verdad? Con el corazón abierto también para escucharnos, ayudarnos y apoyarnos en lo espiritual cuando nos vayamos a confesar. Después de la confesión y de la comunión tenemos que ser mejores, mucho mejores personas, hacernos el propósito de no volver a pecar más, mantenernos en la gracia de Dios lo más que podamos. Le digo, sabemos que somos humanos, somos débiles, ¿verdad? Somos débiles como, como persona, pero es bueno mantenernos lo mejor posible, ¿verdad? Ser mejores para Dios, para estar en paz con Dios. Dice, oh Dios, que nuestro sacrificio más agradable para ti sea un corazón arrepentido y humillado. Señor, haz de mí un corazón limpio y puro, que desde el día de hoy hasta el último momento de mi vida se mantenga mi corazón limpio y puro y hermoso, santo para ti, mi Jesús, para que te agrade siempre, ¿verdad? Eso es lo que tenemos que hacer. Fórmula de absolución, el sacerdote cuando nos absuelve de nuestros pecados, ¿verdad? Nos dice, Dios Padre misericordioso, que reconcilió al mundo por la muerte y resurrección de su Hijo y envió al Espíritu Santo para perdonar los pecados, te concede el perdón y la paz. Yo te absuelvo de tus pecados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así nos dicen los sacerdotes, ¿verdad? Cuando ya, como dice, ya cuando dijimos todos nuestros pecados, ¿verdad? Y al momento, no sé, ¿verdad? Lo que se siente es algo tan maravilloso que cuando sí vamos con ese corazón bien arrepentido y todo, ¿verdad? ¿Cómo se siente? De veras como que se te cae, se te despega algo de encima, pero inmediatamente sientes esa paz. O sea, como que hasta como que descansas así completamente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya dejaste tu pecado, tus pecados allí, ya, ¿verdad? Si se siente tanta paz, hagan la prueba y verán, ¿verdad? Hagan la prueba, aquellos que ya tienen tiempo sin confesarse, hagan esa prueba y verán cómo Dios hace grandes maravillas, ¿verdad? Nos enseña aquí también sobre la santificación de las obras. Las obras, según el Catecismo de San Juan Pablo II, la santificación de las obras es hacer lo posible por hacer reparación por nuestros pecados, por aquellos pecados que se han cometido, porque también cuando vayamos ya nos confesemos, tenemos que hacer reparación, ofrecer obras para el perdón de nuestros pecados, de aquellas faltas que ya, como si ya lo confesamos, ya Dios nos perdonó, pero como quien dice, queda la consecuencia del pecado y tenemos que hacer esa reparación por esa consecuencia. Así, por ejemplo, restituir lo que se ha robado. Por ejemplo, se pecó en haber robado, ok, pues ahora sí hay que regresar lo que se robó para, como dice, haga esa reparación y no haya, como dice,
como dice, pues esa falta, ¿verdad? Ya se pidió perdón, ya se arrepintió, pues ahora hay que regresar lo robado. Y si no podemos regresarlo porque pues ya no lo tenemos, es como que dice recompensar algo por lo que hicimos por esa falta. Devolver la buena fama a aquellas personas a las cuales se habló mal. Si se inventó alguna cosa, pues ahora buscar la manera de que así como se le hizo daño para que esa persona quedara mal, ahora buscar la manera para hacer reparación por ese pecado, por esa falta que se cometió. Ahora es hablar bien o de hablar, como decimos, decir las cosas, pues la verdad, ¿verdad? Sacar la verdad para que todo eso se aclare, ¿verdad? Y así de esa manera se hace reparación con ese pecado. Tratar bien a quienes se trataron mal, ¿verdad? Si se lastimó a alguien mal, o sea, eso viene siendo un poquito, ¿verdad? Lo que es el restituir lo que hicimos. La absolución quita el pecado, pero no remedia los daños, ¿verdad? La absolución, o sea, la confesión quita el pecado, pero no remedia los daños, y hay que hacer reparación por esos daños que se hicieron y se cometieron por ese pecado, pero no remedia los daños que el pecado causó. Por eso el pecador debe hacer lo que más convenga para remediar los daños que se hicieron con ese pecado, con esa falta, ¿verdad? Hacer todo lo posible. ¿Cómo debe ser la penitencia que impone el confesor? La penitencia debe ser proporcionada a la gravedad de los pecados cometidos. Puede consistir a veces los sacerdotes nos dan de penitencia oraciones, ¿no? Por ejemplo, nos dicen, pues haz unos 3 Padres Nuestros, haz unas cuantas oraciones, ¿verdad? Cositas así. Hay algunos que sí, como Santo Domingo y como todos ellos ya les ponían así, haz un rosario o ponte a hacer el rosario todos los días. Esas son penitencias extremas, dependiendo, ¿verdad?, los pecados que tuvieran. Pueden consistir en oraciones o en ofrendas, o en obras de misericordia, en privaciones voluntarias, en sacrificios o sobre todo en aceptar con paciencia la cruz de los sufrimientos de cada día. Esas son maneras de ofrecer, como decimos, hacer penitencia. Por ejemplo, si tenemos un dolor de cabeza, un dolor de muela, de lo que sea, Señor, te lo ofrezco en penitencia o en reparación por mis pecados, ¿verdad? Cometidos con mi boca, ¿verdad? Por estas blasfemias, las mentiras que dije, o sea, cualquier cosa podemos ofrecerla, como dice, o hacer una obra de misericordia a alguien más. Por ejemplo, ayudar a un ancianito a cruzar la calle es una obra de misericordia. Y esta obra de misericordia te la ofrezco por el perdón de mis pecados. O sea, es eso, o si voy a hacer alguna cosa o me voy a privar de alguna cosa, ¿verdad? Algo que me gusta mucho, el día de hoy no lo voy a comer, mi Señor, por ofrecértelo, ¿verdad? En penitencia por el perdón de mis pecados, ¿verdad? Para que se borre, ¿verdad?, lo que hice, lo que cometió, pues el daño que se cometió a causa de mi pecado. A los sufrimientos, cualquier cosa, ¿verdad? La excomunión en ciertos pecados muy graves, como por ejemplo el aborto o respetar gravemente a un ministro sagrado en el templo, o sea, a un sacerdote, ¿verdad? También se recibe el castigo de la excomunión, ¿verdad? Cuando son excomulgados o cuando se va a hacer algún daño en las iglesias o cosas así, quedan fuera de la comunión de la iglesia. Entonces su perdón queda reservado al sumo pontífice, ¿verdad? Solamente, como dice el Papa o los obispos, ¿verdad?, o sacerdotes que tengan el permiso especial para perdonarlos, pero en caso de muerte cualquier sacerdote puede absolver de cualquier pecado y de toda excomunión. Aquellos que han abortado ya tienen que ir, especialmente, ¿verdad?, ya sea con un obispo o cualquier otra persona, pero tienen que hacerlo, ¿verdad?, porque solamente esos son reservados para los sacerdotes, digo, para los obispos, el Papa, ¿verdad?, o sacerdotes que sean, que tengan ese permiso de perdonar, como dice, o más que nada, ¿verdad?, ¿cómo se diría? Ah, pues sí, quitar como decimos, la absolución, ¿verdad? O sea, absolverlos de sus pecados, perdón. Dice, el sigilo o secreto total de todo confesor está obligado, bajo pena muy severa, a guardar absoluto silencio acerca de todos los pecados que los penitentes les han confesado. O sea, todos los sacerdotes tienen que guardar en secreto
todos los pecados que los confiesen, ellos no pueden sacar ninguna, así sea que digan, no, pues confesó a alguien que como dice, le quitó la vida a alguien más, no por miedo a veces, porque muchos dicen, no, pues que me van a venir acusando, pero no, los sacerdotes tienen que guardar ese secreto, tienen que guardarlo, ¿verdad? Completamente. El secreto sacramental, lo que el penitente ha confesado, queda en secreto para siempre. O sea, ese lo tiene que llevar a la tumba, todos esos secretos, ¿verdad? Tiene que quedarse con ellos. Así es de que, como dicen, así que con toda la confianza se puede ir a la confesión. He aquí que estoy tocando la puerta, llamo, así nos dice Jesús. Si alguien abre, entraré y cenaré con él. Y eso nos lo dice en Apocalipsis, ¿verdad? En el libro del Apocalipsis, simplemente Dios está tocando la puerta de nuestros corazones, la puerta de nuestras almas, de nuestra vida, porque Él quiere entrar y transformarnos, hacernos nuevo, cambiar nuestra vida, ¿verdad? ¿Para qué? Pues para que nos ganemos la vida eterna. Dice, si siempre respondes, después un día puedes oír, ¿verdad? Dice, así es de que te puedes oír, ojalá escuches hoy la voz del Señor que te está llamando a la conversión. No endurezcas tu corazón, no endurezcamos nuestro corazón. Eso lo encontramos en el Salmo 94. Ojalá que todos escuchemos la voz del Señor. No endurezcamos nuestro corazón. Él quiere que escuchemos su voz, pero Él quiere que tengamos ese arrepentimiento, esa transformación en nuestra vida. Que así sea. Pues gracias, con esto terminamos nuestro compartir de este día, ¿verdad? Acerca de la confesión, seguimos con ello, pues sigamos echándole ganas, que Dios es lo único que quiere, ¿verdad? Que sigamos dejando nuestras faltas, todo aquello que, pues que no nos trae nada bueno, que al contrario, ¿verdad? Son manchas que ahí están, pues saquémosla, pidámosle a Dios que nos ayude para sacar todo lo que tengamos que sacar, para poder estar en paz con nosotros mismos, pero principalmente con el Todopoderoso, que es Jesucristo, nuestro Padre Celestial. ¿Quién no quiere estar en paz con Dios? Pues yo creo que todos, ¿verdad? Que vamos a tener esa paz. Es de que, pues, echémosle ganas y que vayamos a confesión, arrepintamos realmente y saquemos todos esos pecados que traigamos para ahí escondidos. Pidámosle a Dios Padre, el Hijo y al Espíritu Santo, que nos iluminen para sacar toda esa pudredumbre que traemos para ahí cargando, ¿verdad? Que así sea, que Dios nos ayude a todos, ¿verdad? Para poder alcanzar esa santidad. Todos estamos llamados a ello, a ser santos. Cuídense, muchas bendiciones, suscríbanse por favor a nuestro canal, compartan, denle un like, un dedito arriba, ¿verdad? Para pues seguir llegando a más hogares, más familias, más personas, que Dios siga tocando corazones. Esa es la única meta, ¿verdad? De poder seguir tocando otros corazones, transformando vidas y atrayendo almas a los pies de Cristo. Que así sea. Cuídense. Nosotros somos Marta Hernández. Cuídense mucho. Bendiciones. Hasta luego. Bueno, yo, ¿verdad? Bueno, aquí con Jesucito. Bendiciones.